En una pieza anterior recordábamos casos de políticos españoles protestando contra medios de comunicación, pero también sería interesante pensar en casos de políticos internacionales protestando contra medios de comunicación españoles. Y quizá el caso más notorio fue la del jefe del Estado de Israel, el fallecido don Simón Peres, protestando contra la revista satírica El Jueves por caracterizar al que entonces era primer ministro de Israel, Ariel Sharon, como un cerdo y bajo él la esvástica nazi. Partiendo de la base de que para cualquier gobernante que te comparen con Hitler es algo bastante molesto, salvo que seas el señor Duterte de Filipinas, si hay un jefe del gobierno al que eso le podía molestar, es al de Israel. En la década pasada, tanto el gobierno de Venezuela como el gobierno de Argentina pusieron en marcha programas en televisiones públicas destinados a criticar a los medios que les atacaran a ellos. Era el caso de La Hojilla del señor Mario Silva en Venezuela y de 678 del señor Diego Birch en Argentina. Y aunque su principal ataque eran medios de sus propios países, también alguna vez le cayeron críticas a medios de comunicación de España. Diario El País de España. Sobre la ecuanimidad en la que insiste el país. El país forma parte de la CIP. Las empresas periodísticas de la derecha ibérica y otras presuntamente progresistas embestían con muchísima agresividad. Podría catalogarse como riñas entre periodistas. Es mucho más serio si quien hace la crítica no es un programa de una televisión pública, sino que quien lo hace es una embajada, es decir, el representante formal del gobierno. En 1985, el Vaticano protestó contra el diario ABC. Los dos países. La oficina de prensa del Vaticano ha desautorizado la publicación en el diario ABC de un artículo sobre el racismo firmado por Juan Pablo II. Pero en ese caso no era una crítica porque se sintieran atacados por nada que hubiera publicado el ABC sobre el Papa, sino era más por un tema del copyright. Entendían que el ABC estaba publicando declaraciones del Papa como si fueran artículos sin haberles pedido permiso. Juan Pablo II no es una firma periodística. De este modo tan rotundo, la oficina de prensa del Vaticano ha desautorizado la publicación de un artículo sobre el racismo por el diario conservador español ABC, un artículo que aparecía firmado con el nombre del Santo Padre. El nombre del Papa no puede ser presentado como una firma periodística, operación comercial inadmisible. Un abuso, la firma del Papa, estupor y reprobación. La prensa italiana de esta mañana, alguna de ella en primera página, destaca, recuadrando, la declaración oficial de la Sala de Prensa del Vaticano, portavoz del Papa, declaración que es la más dura y firme condena que el Vaticano, siempre mesurado en sus críticas, hace de lo que llama ignorado principio de la más elemental ética profesional. Y se refiere expresamente a lo que llama falso artículo aparecido en el diario madrileño ABC del 7 de septiembre y firmado por Juan Pablo II con el copyright del Times de Londres y del News American Syndicate. Tantos esfuerzos porque no levantase la cabeza al ABC, porque ya se veía que la redacción de ABC estaba ya haciendo un periódico cada vez mejor y que el ABC iba recuperando la fuerza que tenía en la vida nacional, y eso inquietaba mucho tanto a las autoridades socialistas, al nuevo gobierno, como a la competencia. La Sala de Prensa del Vaticano había expresado ya reiteradamente su posición en tal sentido, y la ruptura del silencio y la dureza de la crítica al comportamiento del diario ABC transparentan la indignación con que la Santa Sede ha acogido este abuso periodístico. Más serio fue el caso del señor Martín Prieto en 1991. Y lo que hizo el señor Martín Prieto en un artículo publicado en Diario 16 es calificar al fundador del Islam, Mahoma, como un loco. Ese artículo motivó que hasta 7 países islámicos, a través de sus embajadas, expresaran sus protestas tanto a Diario 16 como a la Embajada de España por haberlo permitido. Y entre esos gobiernos estaba Marruecos, estaba Arabia Saudí y estaba Irán. Aunque probablemente al señor Martín Prieto, lejos de incomodarle esas protestas, quizá hasta le enorgullecieron, porque quería decir que su artículo había tenido bastante recorrido. Era la época en la que se había hecho pública la condena a la obra de versos satánicos de Salman Rushdie, y probablemente el señor Martín Prieto pues quería sentirse como él. Queda la duda de si 20 años después se hubiera atrevido un periódico a publicar un artículo así. Por ejemplo, El Jueves dejó claro que ellos no iban a hacer caricaturas de Mahoma. En el lado antagónico del de los países islámicos, el gobierno de Israel, en el año 2009, también, a través de su embajador, protestó contra el periódico El Mundo, que entonces dirigía a don Pedro J. Ramírez, porque en un ciclo de entrevistas sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial incluyó una entrevista al señor Irving, considerado el historiador negacionista por excelencia.
Llevo $1000 en el bolsillo. Sí, $1000. Y estoy dispuesto a dárselos a cualquiera que me enseñe un documento que demuestre que Hitler ordenó el exterminio de los judíos. La nota de la embajada consideraba que el diario El Mundo, al darle espacio al señor Irving, estaba cometiendo un atentado contra el pueblo judío y también contra la verdad. La embajada de Bolivia protestó en el año 2004 cuando dos humoristas que trabajaban para la cadena COPE engañaron al presidente electo de Bolivia, el señor Evo Morales, y le hicieron creer que estaba hablando con el presidente entonces del gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, cuando en verdad estaba hablando con un imitador. Sabes que tu victoria es una enorme satisfacción para los españoles porque hemos trazado, desde que iniciamos el cambio político en España ya hace un par de años, un eje que pasa por los hermanos cubanos, por el hermano Chávez, y nos alegramos sinceramente de que te incorpores de una manera triunfal al nuevo orden que queremos establecer en España y Latinoamérica. Evo, cambio. Muchas gracias, presidente. Yo tenía muchas ganas de acompañar a Fidel, a Chávez. En esta ocasión la cadena COPE pidió disculpas formales, porque no es lo mismo gastar una broma a un entrenador de fútbol que al jefe de Estado de otro país. Y fuera el imperialismo. Igualmente, somos aliados naturales, presidente. Muchísimas gracias. También programas de entretenimiento en alguna ocasión han causado incomodidades a embajadas extranjeras. Por ejemplo, la Embajada de México en el año 2013 protestó contra la colaboradora del programa Sálvame, la que entonces era colaboradora del programa Sálvame, la señora doña Aida Nízar, por boicotear un acto en la embajada donde se iba a presentar un disco de boleros y rancheras. Nunca se llegó a ver exactamente lo que hizo la señora Nízar, aunque teniendo en cuenta que se dedicaba en aquella época a hacer reportajes que eran ir a provocar a distintos sitios, nos podemos imaginar lo que debió hacer. El Telecinco nunca emitió aquella pieza, pero sí emitió el comunicado en el que anunciaban de que prescindían de la sección de la señora Nízar. La dirección de Sálvame y la fábrica de la tele, la productora de este programa, pedimos disculpas al embajador de México en España, Francisco Javier Ramírez Acuña, por la inapropiada actuación de Aida Nízar esta mañana en la Embajada de México durante la presentación de un disco recopilatorio de boleros y rancheras. Sentimos de verdad muchísimo la molestia que la colaboradora de este programa haya podido ocasionar a usted y a todos sus invitados. Por este motivo, Telecinco, la fábrica de la tele y la dirección de Sálvame ha decidido prescindir de los servicios de Aida Nízar desde hoy mismo. Aunque hay que recordar que Telecinco tenía contratada a la señora Nízar en aquella época precisamente porque era una provocadora nata. Otra embajada que protestó fue la embajada de Paraguay, cuando un jovencísimo señor Broncano, en un programa que duró poco tiempo en el Canal 4 cuando aún era de Sogecable, el programa Wow, hizo lo que entendió que era un gag de humor que fue interpretado como una ofensa por la embajada de Paraguay. Se iba a jugar un partido de fútbol entre España y Paraguay, y el señor Broncano, que hacía un personaje como de el malo de ese programa, decía que para intentar convencer a la selección española de que perdiera porque él quería que ganara Paraguay, pues hacía un gag donde se representaba como una niña paraguaya que decía: por favor, españoles, perder, que somos un país muy pobre y nuestra única ilusión sería ganar a España en el Mundial. Los españoles nos quieren ganar. ¿Es que acaso no tuvieron suficiente, acaso? Vinieron aquí a quitarnos el oro y las patatas y a mi bisabuela la violó Hernán Cortés, señores. Mi familia ha tenido que vender la llama y el manatí y vender el metro cuadrado del cafetalero solo para que yo pueda tener una camiseta de la selección paraguaya de fútbol. La embajada de Paraguay vio ahí un ataque racista, otros no vieron allí racismo, aunque tampoco vieron demasiada gracia. Tú empezaste muy joven, además, sí. Cuando ofendiste a aquella niña paraguaya y tuvo que salir el ministro de Exteriores del país a defender a España en tu nombre. Eso fue maravilloso. Yo cuando veía aquellas imágenes, de verdad, has mejorado muchísimo. Gracias. Yo cuando te veía pensaba, es imposible que una persona que dé tanto asco como el que dabas tú en aquel momento, o sea, ni siquiera podía sospechar que llegaras a triunfar, ni siquiera podía sospechar que pudieras seguir vivo 3 horas después de grabar aquel vídeo. Aunque probablemente el embajador que ha dedicado más tiempo a criticar a medios de comunicación de España sería el embajador de Venezuela. ¿A usted no le da vergüenza lo que pasa en Venezuela? A mí
Lo que me da vergüenza es que mientan descaradamente sobre lo que pasa en Venezuela. Muchos de esos medios pertenecen a corporaciones internacionales. Tal es el caso del grupo Prisa, que controla periódicos en España y fuera del país. Y son voceros, son instrumentos de esas corporaciones para atacar a gobiernos democráticos. Lo inverso serían casos en los que embajadores de España en otros países han protestado de cosas que se publicaban o emitían en aquellos países, que también lo ha habido, tanto de cosas serias como puede ser el tema del terrorismo, que ha llevado a que muchas veces embajadores hayan protestado al enfoque que se daba en algunos países sobre este tema, o también cosas del terreno deportivo, como cuando protestaron los representantes de España por las bromas que hacían en Canal Plus Francia, sus guiñoles, sobre si estaban dopados el señor Contador o el señor Rafa Nadal. Pero esto daría pie a otra pieza. ¿Qué pasa con España, madre de Dios?